Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Soy Alejandro Rubio y tengo el placer de daros la bienvenida a nuestro último programa de esta primera temporada de Fisioterapia, Movimiento y Salud. Una temporada que ha dado para muchísimo. Hemos hablado de ejercicio terapéutico con Joan Ballester, suelo pélvico con Laura Pastor, alimentación con Demacro Huizar, fisioterapia inductiva con Carlos Carpintero, más alimentación y nutrición con Fitness Real Oficial, Víctor Reyes. Hemos podido hablar con Álvaro Altuve sobre tendinopatías. Hemos hablado con una cantidad de profesionales brutales y aprovecho para agradeceros la acogida que ha tenido el programa porque habéis sido muchos los que habéis escuchado nuestra pequeña aportación al sector. Hemos contado en apenas un mes con más de 6.000 escuchas y para nosotros ha sido todo un placer que nos apoyéis de esta forma y que nos hayáis dado tanto feedback por redes sociales, tanto en la cuenta del propio podcast como en nuestras cuentas personales. Y bueno, no me entretengo más, simplemente agradeceros todo este apoyo y esta acogida que ha tenido el programa. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Vivar, un pensador de nuestros tiempos, todo un pensador, un filósofo de nuestra época. Es una persona que trabaja muchísimo con la filosofía estoica, con la filosofía budista, con este tipo de corrientes que se centran en visualizar nuestro día a día y tratar de lograr la felicidad disfrutando de las pequeñas cosas y siendo consciente de aquello que tenemos y aquello que podemos cambiar. Pedro es el creador de Emotion Me, una plataforma de podcast donde habla sobre muchísimas cosas, habla sobre la vida, sobre salud, habla con medallistas olímpicos, incluso habla también sobre emprendimiento. Es una plataforma muy, muy potente. También tiene su propio centro de CrossFit en Azuqueca de Henares, CrossFit Me, un centro en el que hoy hemos podido grabar esta entrevista y un centro espectacular donde Pedro trabaja con CrossFit y lo hace de una forma única, la verdad, lo hace de una forma brutal. Y por último, Pedro ha lanzado hace muy poquito el libro La felicidad es el problema, un libro del que hablaremos un poquito más en esta entrevista y que personalmente me parece una obra fascinante. Sin más dilación, os dejo con el programa. Solo por último deciros que podéis seguir a Pedro en @PedroVivar, todo un crack publicando y divulgando contenido para ayudarnos a vivir un poquito mejor. Muy buenas, Pedro, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Hoy para mí es un día bastante especial porque para cerrar esta primera temporada ha sido nuestra primera temporada en el podcast, y para cerrar la primera temporada de la forma que nosotros hemos pensado que sería la ideal, tenemos a una persona que para mí personalmente me ha resultado bastante inspiradora para iniciar todo este proceso. Y estamos aquí, Pedro, en tu propio box de CrossFit, en Azuqueca de Henares, al aire libre, para pasar un buen rato y cerrar como se merece esta primera temporada. Así que nada, bienvenido, Pedro, al programa. No, lo primero, darte las gracias, tío, por acercarte aquí. Para mí es un placer pasar una mañana de enero hablando de salud, de CrossFit, de mentalidad o de los temas que quieras proponer. Y sobre todo pues apreciar toda tu disponibilidad, el buen trato, que eso al final se nota mucho. Bien, Pedro, pues antes de comenzar con la entrevista, me gustaría darte personalmente la enhorabuena por el libro que acabas de publicar, La felicidad es el problema. Es un libro en el que plasmas tu filosofía estoica y los recursos necesarios para afrontar el día a día en el que vivimos, intentando ser la mejor versión de nosotros mismos. Un poquito más tarde seguiremos hablando sobre tu libro, y hablando de todo esto, aprovecho para empezar con el tema de la entrevista.
¿En qué consiste y qué puede aportar toda esta filosofía a nuestros oyentes? Pues verás, Alex, una cosa que sucede es que hoy por hoy le damos mucha importancia a la nutrición, le damos mucha importancia al entrenamiento, le damos mucha importancia a la economía, etcétera, pero que eso también podremos entrar a debate si pese a darle importancia tiene la relevancia importante todavía, pero considero que a lo que es la gestión emocional y a interpretar las emociones o qué sentimos cuando nos suceden cosas, hay una carencia muy grande. De hecho, como dice Mariano Sopuch, las emociones en inglés se llaman soft skills, como habilidades blandas, y eso es como un reflejo de lo poco importantes que son para muchas personas cuando te das cuenta, gracias a personas como Daniel Goleman y una serie de profesionales de la salud, ya sea a nivel mental o a nivel a todos los niveles, que le están dando muchísima caña y le están dando la relevancia que tienen, porque realmente la inteligencia o el conocimiento es importante, pero hoy por hoy está a golpe de clic, a golpe de búsqueda en Google, y esa diferencia o esa barrera que había hace 20 años o 30 años, cuando a lo mejor el internet solo estaba al alcance de unos pocos, a día de hoy pues es distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente, ¿no? La diferencia ya no está en lo que saben, sino en cómo lo comunicas, cómo lo transfieres, incluso cómo gestionas la información que te llega, ¿no? Y te das cuenta, leyendo a grandes personas, que el éxito está en cómo consigues interpretar esas emociones, ¿no? Cómo consigues gestionar esas emociones. Por eso he intentado, a través de, pues, como has comentado antes, ya sea con la sabiduría de los estoicos, de la escuela del pórtico, o por ejemplo otras filosofías, como por ejemplo puede ser el budismo, que desarrolla la importancia de la gestión del apego, o herramientas psicológicas y demás, transmitir todo esto, ya sea desde el libro o desde el propio programa Emotion Me. Muy bien, Pedro. Por cierto, no lo he comentado, pero para todos los que nos estéis escuchando, supongo que muchos ya lo conoceréis. Pedro tiene un programa de podcast que es brutal. Se llama, como bien ha dicho él, Emotion Me. Y en este programa Pedro habla un poquito sobre todo esto que venimos a hablar hoy y un montón de cosas más también muy interesantes. Y Pedro, tú tienes una historia de superación muy, muy interesante y me gustaría que la compartieras con nosotros, y a raíz de ello que me explicases cómo podemos aplicar todo esto de lo que me estás hablando a superar una lesión traumática o un proceso traumático y duro para el ser humano, como hiciste tú en su día. Cuéntanos un poquito, Pedro, tu historia. Verás, Alejandro, y te cuento, para que no lo sepa, hace cosa de en marzo de 2019 yo sufro un accidente durante una exhibición en un parque de calistenia, en la cual caigo a horcajadas y me golpeo en el periné, provocando una estenosis de uretra. Eso, para que te das una idea, es la incapacidad de poder miccionar. Eso significa que al no poder miccionar tuve que me llevaron directamente a través del traumatismo, me llevaron de urgencia al hospital, donde me ponen una talla suprapúbica. Una talla suprapúbica, para que no lo sepa, es un cablecito que sale desde las tripas, desde debajo del ombligo, para poder hacer pis, hasta una bolsa donde poder mear, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que yo era una persona muy activa. Yo, al igual que tú, tengo un programa de podcast donde pues entrevisto pues, a personas célebres, desde campeones del mundo, campeones olímpicos, médicos, cirujanos, emprendedores, y pues para ello pues me movía bastante. Tengo entrevistas en California, en Los Ángeles, en Dubái, en Nueva York, en Burdeos. Tengo entrevistas en
distintos puntos del mundo, pero también aquí a nivel España en distintas comunidades. Y además pues gestiono un centro deportivo y además compito a pequeña escala también. ¿Qué ocurre? Pues que te das cuenta que de un día para otro la vida que llevas desaparece y no puedes ya no practicar deporte o viajar, que eso suena maravilloso y suena como un privilegio que yo creo que está también al alcance de todos en mayor o menor escala, pero dejo de poder hacer cosas tan básicas como tener relaciones o miccionar, ¿no? Como mear, como todo hijo de vecino, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que eso te puede llevar a un nivel de estrés bastante grande, a un nivel de pensamiento pues un poco negativo, porque al final ten en cuenta que dejas de hacer cosas muy guays para realmente estar en una jaula de cristal, una jaula de oro se puede decir, ¿no? Donde puedes descansar, puedes ver televisión, puedes tomarte tu tiempo para ti, puedes estar tranquilo, reflexionar, grabar podcast, leer, que suena maravilloso, pero si te pones a pensar, al no hacerlo de manera voluntaria, sino hacerlo de manera obligada, te puede llegar a hacer un poco te puede hacer que pensar y hacerte un poco de daño, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, perdona si me enrollo, lo cuento de esta manera para que las personas que lo escuchen se puedan hacer un poquito la idea del contexto, porque para muchas personas el hecho de pasarse tiempo en casa jugando a la consola o leyendo o viendo la tele puede ser genial, pero también depende de qué es lo que te guste. Si no te gusta jugar a la consola o no te gusta ver televisión, puede ser una auténtica tortura pensar que se te está escapando la vida. ¿Y cómo lo gestioné? Bueno, pues lo gestioné simplemente haciendo una pregunta y es, vale, tienes claro qué no puedes hacer, pero ¿qué puedes hacer? Y bueno, pues como bien sabes, podía grabar podcast, no paré de hacerlo, de hecho aproveché para crecer muchísimo a nivel de iVoox y Spotify por entonces. Además aproveché para escribir y para leer más, y bueno, fue un proceso de crecimiento personal muy grande, donde tuve la oportunidad de, pues si antes ya leía bastante, leer un poco más, escuchar más podcasts, tener más opiniones de personas distintas y terminar un libro que llevaba bastante tiempo escribiendo en relación a todos estos temas y profundizar un poquito más en ellos. Y la verdad que en ese sentido, pues te puedo decir, aunque no fue nada fácil, porque te puedo decir que los médicos a veces no te ponen las cosas bien. A mí distintos médicos me decían que esto es lo peor que le podía pasar a un chaval joven, que no me hiciera muchas ilusiones de recuperar la vida que tenía, bueno, ese tipo de cosas que no creo que la dijeran en el más sentido, pero al final, como hemos hablado al principio del programa, no es lo que dices, es cómo lo dices, es las emociones que eres capaz de hacer sentir a la otra persona. Y seguramente, para que la persona que esté escuchando esto lo entienda, seguramente te acuerdes cuando hagas memoria de ciertas personas, no por las cosas que te decían, sino por cómo te las decían, en el tono. Te las decían de manera agradable o de manera desagradable, cómo te hacían sentir. ¿Te acuerdas de cómo te hacían sentir las personas? Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, una historia que además se te nota que no ha sido nada fácil para ti. Y nada, simplemente agradecerte que hayas compartido con nosotros algo tan íntimo y un proceso tan importante para ti. Me alegro de que a día de hoy estés tan bien, de que los médicos se equivocasen rotundamente y de que puedas llevar el estilo de vida que llevabas antes o incluso mejor ahora habiendo crecido un poquito al vivir ese proceso. Y ahora, Pedro, te quiero preguntar, ¿cómo crees
que debería un paciente, cualquier persona que pasa un proceso parecido, canalizar o reestructurar esa información en su cabeza para poder pasar por todo ese proceso y salir vivo de él y salir viviendo de este proceso, que sé que es una pregunta complicada, pero me gustaría escuchar qué me puedes decir al respecto. Vale, pues es muy buena pregunta, Alex. Y te contaré que a mí una cosa que me ayudó mucho en todo este proceso fue, y justo ahora que estamos grabando en el mismo sitio, recordar a Loida Zabala, que para quien no lo sepa es una deportista paralímpica española que tuve la oportunidad de tener en el programa, que cuando yo le preguntaba, y bueno, ¿qué es lo que te motiva y qué es lo que te hace feliz cada día? Ella, que es una chica que es una bestia a nivel de halterofilia paralímpica, o sea, en press de banca levanta más de 100 kilos, lo que es una auténtica locura para su peso, pero es una chica que está en silla de ruedas y a lo mejor muchas de las cosas que nosotros podemos disfrutar por tener piernas, ella pues no. Y cuando le pregunté, digo, bueno, ¿y qué es lo que te motiva? Pues me decía, mira, me encanta despertarme por la mañana y oler café, preparar café. Me parece uno de los placeres de la vida. Me encanta ver paisajes bonitos, me encanta escuchar música. Y empecé a recordar todas esas cosas que me dijo ella, que a lo mejor en ese momento me llenaron y dije, wow, qué potente. Pero empecé a decir, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué eso te puede llenar tanto? Y me di cuenta de que la felicidad se puede entrenar de distintas maneras. Hay ciertos neurotransmisores, químicos naturales, hormonas que funcionan en tu cuerpo, ya sea la serotonina, las endorfinas, la dopamina o la oxitocina, que son como unas pequeñas drogas naturales que tu cuerpo genera de manera endógena, que puedes controlar. Y pensaba, vale, puedo controlarlas, pero ahora mismo, ¿cuántas puedo controlar? Porque, por ejemplo, la dopamina se suele segregar cuando realizas práctica deportiva. Cierto, pero también es cierto que puedes segregar dopamina mediante la resolución de tareas, estableciendo metas y superándolas. Me di cuenta, por ejemplo, de que la serotonina las podía segregar si tomaba el sol, si me daba el aire en el cuerpo, si caminaba. Y dije, bueno, pues voy a intentar producir serotonina de esta manera. Las endorfinas, para las personas que a lo mejor no tengan problemas, pues se pueden conseguir bailando, que por entonces yo no podía, o se pueden conseguir escuchando música. Y de hecho, lo bueno que tiene las endorfinas es que es un analgésico natural, te ayudan a reducir el dolor, y por entonces sí que es cierto que tenía bastante dolor. De hecho, en bastantes ocasiones tuve que ir al hospital y medicarme con morfina, y la verdad que bueno, el hecho de conocer ese tipo de estrategias me ha ayudado bastante. Y una que me ayudó muchísimo fue también la de conocer el poder de la oxitocina. La oxitocina, me acuerdo que, bueno, para que no lo sepa, se produce, por ejemplo, mediante los abrazos. No recuerdo si era una hormona, pero sí que una hormona o un químico natural, pero la cosa es que la oxitocina se llama como la madre de las relaciones, porque cuando tú generas oxitocina con una persona, generas como un contacto que tal vez no lo puedas generar con dopamina. Y eso tiene relación a que, porque muchas veces hay personas que a lo mejor cuando tienen relaciones sexuales, etcétera, no quieren que te abraces o que te quedes después porque produce esa como conexión con esa persona que a lo mejor nadie está buscando, ¿no? Entonces ten cuidado con
con muchas de las cosas que tal vez no tengas en cuenta, que puedes hackear tu cuerpo o puedes hackear tu felicidad. Muy bien, Pedro, muy interesante. La verdad que creo que sabiendo todo esto, como profesionales sanitarios, que al final es a lo que estamos enfocando todo esto, podemos guiar a nuestros pacientes, podemos darles alguna de estas pautas de las que tú me estás hablando, como algo que ya todos sabemos, pero el ejercicio físico. Pero aparte de esto, podemos recomendar que traten de aumentar tanto, no a lo mejor la cantidad, pero sí la calidad de sus relaciones humanas, relaciones interpersonales, que traten de abrazarse más, de buscar esa ayuda o ese consuelo en sus seres queridos reales, y que se muevan, que se pongan metas a corto plazo, que las cumplan, que les dé el aire, que les dé el sol. Así que, Pedro, creo que en todo ese discurso has dejado bastantes claves para poder gestionar de una forma bastante sencilla un proceso tan complicado, que creo que es lo que hace falta, procesos tan complicados, tan duros para las personas, ser sencillos a la hora de tratar de resolverlos. Creo que es también el problema que tenemos en la medicina actual muchas veces. Somos muy complicados. La medicina es muy complicada, los médicos son muy complicados, que te hablan con un lenguaje muy complicado, el paciente se puede sentir desubicado, como seguramente te pasaría a ti, que había cosas que no entenderías o mensajes que no eran del todo positivos. Así que, como tú dices, muy importante no lo que dices, sino cómo lo dices. Y aunque tengas que dar una noticia que no sea la mejor, como profesional sanitario creo que sí que debes de por lo menos darla con empatía, con tacto y pensando en qué sentimiento vas a generar en la otra persona. Así que, Pedro, gracias de nuevo por aportarme esta reflexión. Y en muchos de nuestros pacientes, muchas veces esta situación tan dura, y uno de los principales factores para la aparición de dolores idiopáticos, aquellos que no se conocen su causa, es el estrés, que aumenta los niveles de cortisol en sangre y produce una disminución de la capacidad de carga en nuestros tejidos. Somos capaces de responder a menos carga en nuestro día a día. Así que, ¿qué consejos crees que podemos dar o qué tipos de técnicas podemos aplicar de meditación, relajación, mindfulness o conceptos de los que estamos hablando para reducir el estrés nosotros como profesionales de la salud? Vale, es una pregunta muy amplia, porque al final a mí me encanta el principio de individualización. Por tanto, creo que cada persona tiene unas circunstancias concretas en las que pues lo que le puede valer a una persona no le tiene por qué valer a otra, ¿no? Pero sí que te puedo decir que algo que ayuda mucho a la mayoría de personas es disfrutar de su propia soledad. Por ejemplo, algo que no se suele hacer porque parece que está mal visto es pasar tiempo solo, pero por suerte cada vez a través de herramientas, o sea, labores, por ejemplo la que estás haciendo tú ahora mismo, estamos llegando a más gente, y esas personas que a lo mejor tienen esas dudas de si darse un paseo solas o de ir al cine solas o tomarse un café y llevarse un libro solas, no se están dando cuenta de que haciendo ese tipo de cosas, aparte del mensaje que te das si te llevas un podcast, por ejemplo, como este, mientras que das un paseo o estás en una cafetería leyendo, es: mi tiempo vale mucho, yo valgo mucho, lo dedico para mí. Entonces, a veces, muchas veces suele pasar que la gente va muy rápido, voy aquí, voy allá, y cuando consiga esto voy a estar más tranquilo. Y te das cuenta de que cuando consigues esto, estás pensando que podías haberlo hecho mejor, que tu amigo aún así está mejor que tú, o tu amiga está más fuerte que tú, o tiene mejor cuerpo, y que lo que quiero decir es que al final, por un mecanismo que tiene tu cerebro a nivel evolutivo, que es el de buscar lo negativo básicamente para sobrevivir, vas a pensar siempre en las cosas malas que te pasan. Pero como herramienta contraria es que te des cuenta de que el momento importante es ahora, y que lo que estás buscando dentro de 6 meses no va a ser suficiente. Así que empieza a disfrutar ya, date valor ya, tómate tu tiempo hoy, y te darás cuenta de que ese rato que tienes para ti te da mucho más que todas esas cosas que quieres dejar hechas para que tu vida vaya mejor. Muy bien, Pedro, pues
Pues sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque no todo el mundo sabe disfrutar de la soledad, o no todo el mundo sabe todavía disfrutar de la soledad, mejor dicho. Así que desde aquí animo a todos nuestros oyentes, tanto aquellos que en algún momento podemos ser pacientes, que somos todos, o personas que sufren estrés, como profesionales que tienen que guiar a otra persona en su proceso, que nos animemos, tanto a nosotros como a los demás, a disfrutar de nuestra soledad y a disfrutar de las pequeñas cosas, que es como un tópico brutal, disfruta de las pequeñas cosas, pero tal vez estamos dejando de hacerlo y puede ser una de las claves para resolver todo esto. Pedro, para terminar con esta primera parte de la entrevista y volviendo al tema del libro, quiero que me cuentes un poquito de qué trata el libro, que sé que es una pregunta, esta sí que es amplia y complicada, pero a ver cómo me lo puedes contar, y después me gustaría que me cuentes cómo podrían nuestros oyentes hacerse con un ejemplar. Y esta parte no la enfoco a promoción, la enfoco a seguir tratando de llegar a la gente, y creo que a través de tu libro no estoy haciendo una promoción de un producto, estoy haciendo que mejores, que tratar de ayudarte y tratar de que llegues más lejos como persona. Vale, pues mira, en el libro intento responder a la pregunta sobre todo de por qué no eres feliz. Y pongo ejemplos de muchas personas que tal vez lo tengan todo para ser feliz y que realmente no tienen esa felicidad porque están constantemente comparándose con otro tipo de personas. Explico cómo funciona a nivel mecanismos cerebrales la felicidad, como te he comentado antes, a nivel de neurotransmisores, químicos. Explico por qué el estrés no tiene por qué ser algo malo, ya que hay dos tipos de estrés. Está el eustrés, que es el bueno, y el distrés, que es el malo. Hay muchas herramientas cognitivos que pueden hacerte pensar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y una vez que los conoces te des cuenta de que si lo que estás haciendo ahora no te llena, seguramente sea porque tú no lo has elegido, sino porque realmente, igual que por ejemplo hay productos que se compran más porque tienen mejor marketing, hay cosas que se hacen más porque tienen mejor marketing, pero no tienen por qué ser las cosas que a ti te apetece hacer. Y sobre todo intento transmitir que el sentido de la vida no es ser feliz, que la vida no tiene un sentido y que el sentido de la vida es el que tú le quieras dar. Y para ello pues, intento sobre todo transmitir cuentos, fábulas, desarrollar historias arquetípicas para que las personas que a lo mejor no leen mucho, o que la lectura les parece algo aburrido, o que no les suele llenar, tengan esa facilidad de cara a entenderlo de una manera más entretenida. Qué bueno, Pedro. Sí, señor. Pues nada, desde aquí ya sabemos todos de qué trata tu libro, y no me has respondido a cómo podemos hacernos con él. Bueno, pues si te quieres hacer con él, puedes buscarlo en la página web lafelicidadeselproblema.es, www, y decirte que es un libro que de verdad que te va a gustar, porque está hecho para que te guste, porque no hay paja. O sea, cada página, y no es que lo diga yo, puedes ver un poco las reviews de las personas que lo han leído, que muchas de ellas son personas que se enfrentan a diario con problemas muy grandes, que gestionan a cientos de personas, que también en redes sociales alcanzan a muchas personas y que me están dando un feedback maravilloso, y desde aquí pues agradecérselo públicamente. Estupendo, Pedro. Pues para terminar, me gustaría que nos recomendases alguna lectura o autores respecto a este tema que hemos hablado hoy, de la filosofía estoica, de la superación de problemas y de la felicidad. Muy bien, pues empezando por los clásicos, estoicismo, creo que es una herramienta que
que cada vez está más popularizada. Si no lo conoces, no deja de ser más allá de una filosofía que tiene más de 2300 años, desde que Zenón la desarrolló en la escuela del Pórtico. Y libros de esta filosofía, no quiero ir directamente a las bases, como puede ser Cartas a Lucilio de Séneca, o puede ser Sobre la brevedad de la vida también de Séneca, sino a lo mejor libros que pueden estar más al alcance de la gente porque no son tan densos, que por ejemplo puede ser Manual de vida de Epícteto, que está la verdad que cada vez más desarrollado para dar una lectura cómoda. Meditaciones de Marco Aurelio, evidentemente es uno básico, pero que a lo mejor sí que tiene la posibilidad de no tener una lectura reglada, sino que puedas abrir páginas y leer por donde quieras. Pero sí que hay autores que desarrollan esta filosofía, como Ryan Holiday, que tiene libros como El Stoic, que son 365 meditaciones, o tienes El ego es el enemigo, el obstáculo es el camino. Y tirando un poquito fuera del estoicismo, que para tampoco parecer monotemas, hay muchos libros de psicología o de esta índole, por ejemplo, de Wayne Dyer y sus zonas erróneas. Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, para que entiendas un poco cómo funciona tu cerebro a nivel de mecanismos reflexivos y automáticos. Y luego hay un autor porque he pasado, digamos, las bases del libro de la felicidad es el problema, que es Nassim Taleb, y su libro Antifrágil, y es que si no te expones a recibir estímulos que te incomoden y que te hagan sentir mal, cualquier estímulo te va a hacer sentir mal. Y eso se desarrolla mucho en el estoicismo, como por ejemplo puede ser entrenar la incomodidad y el autocontrol, ¿no? Para que cuando, imagínate, si tú estás, por ejemplo, bañándote en agua fría, cuando te bañas en agua calentita vas a decir qué bien, pero si de lo normal te bañas en agua calentita, cuando te bañas en agua fría vas a decir uff, qué mal, incluso te puedes enfermar. Lo mismo, por ejemplo, si tú duermes siempre en una cama mullida, perfecta, si por algún día te toca dormir en una cama incómoda, acabas diciendo, y esto es que dolor de espalda, etcétera. Y lo mismo, si estás acostumbrado a no entrenar, yo estoy bien, etcétera, llegará un momento que seguramente no estés tan bien, y como se suele decir, ¿no? Mejor prevenir que curar. Muy bien, Pedro, pues aparte de una gran cantidad de libros y autores, me quedo con ese mensaje de entrenar la incomodidad. Y por último, te quiero preguntar con qué claves crees que deberían quedarse los oyentes de esta parte de estoicismo y superación de lesiones traumáticas. De forma muy breve. Pues de forma muy breve. Mira, hay una frase de Steve Jobs, y es que dice como que es muy probable que tú ahora mismo mires adelante y no entiendas nada, no veas nada, no encuentres ningún tipo de conexión con ningún tipo de punto, pero en cambio si miras atrás entenderás, conocí a esta persona para que pasara esto y pasara lo otro y luego consiguiera ese trabajo y tal, o estuve este día en este sitio que no me apetecía, pero ese día me di cuenta de que si era puntual, me pasaban otras cosas distintas, así era impuntual. Lo que quiero decir es que muchas veces vas a mirar para adelante y vas a estar perdido, pero en cambio vas a mirar para atrás y vas a ver que los puntos encajan. Tal vez no a corto plazo, pero cuando lo mires vas a ver que todo tiene sentido. Y lo que quiero decir es que cuando te pasen cosas que son muy jodidas, no piensas, es que me han pasado cosas muy jodidas, y lo hagas desde el punto de vista de la víctima, sino lo hagas desde el punto de vista del para qué. En plan, me ha pasado esto, pero ¿para qué me ha pasado? ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Puedo sacar algo positivo? Muy bueno, Pedro, sí señor. Pues damos por cerrada esta primera parte de la entrevista de superación de hechos traumáticos y de la filosofía estoica, y darte las gracias por este contenido tan bueno que nos has aportado, por esta filosofía que nos transmites y por enseñarnos tanto, Pedro. Gracias a ti por estar aquí y por esta mañana al sol, que está genial. ¡Espera! Si no quieres perderte ninguna novedad sobre el podcast, puedes seguirnos en Instagram en @fisioterapia, movimiento y salud,
@rubiorios.fisioterapia y @sergiofisio11. ¡Hasta luego!